Saludos, mi nombre es Juan Carlos Tejeda Ruiz, estudiante de la licenciatura en Filosofía. El día de hoy veremos la vida y obra de Emilio Carlo Giuseppe Maria Salgari, mejor conocido como Emilio Salgari, quien nació en Verona, Italia, el 21 de agosto de 1862, y quien fue escritor, marino y periodista. Como escritor, es reconocido principalmente por ser uno de los representantes más importantes del género de aventura. Nació en una familia de comerciantes y comenzó sus estudios en el año de 1878 en el Real Instituto Técnico Naval Paolo Sarpi. Aquí realizó una serie de viajes de aprendizaje, además de realizar un viaje en un barco mercante. En 1882 regresa nuevamente a Verona, donde se dedicaría al periodismo y a la escritura. Primero en el año de 1883, ya que trabajaría en el periódico La Valigia, donde publicó su primer relato por entregas y que sería titulado I Selvaggi della Papuasia. Después trabajaría como periodista para el Nuova Arena. Aquí publicaría su relato Taisí. Posteriormente, en octubre de 1883, comienza a publicar El Tigre de Malasia. Esta obra posteriormente se publicaría de forma independiente bajo el título Los Tigres de Montparnasse. En 1887 se publica su primera novela independiente, titulada La Favorita del Mahdi. Trabajó en el Nueva Arena hasta 1893 como redactor fijo. Durante este tiempo escribiría diferentes obras. En 1892 contrae matrimonio con la actriz Ida Peruzzi. Y para este mismo año se traslada a Turín y trabajó para la editorial Speirani. Aquí se dedicaría a escribir obras juveniles. En 1898 se mudó a Génova y después en el año de 1900 regresa nuevamente a Turín. En 1907 trabaja para la editorial Benporat. Trabajaría para esta editorial hasta el año de 1911, que sería el año de su muerte. Fallece el 25 de abril de 1911 al quitarse la vida mediante un ritual japonés conocido como harakiri, a los 49 años de edad. Si bien su vida fue relativamente breve, su obra es muy extensa, y entre ella podemos encontrar diferentes obras, tales como novelas, cuentos y una autobiografía. Vamos a ver un poco acerca de su obra. Primero escribió lo que se llamarían ciclos, es decir, una serie de novelas que en conjunto forman una sola historia, y que serían como las obras más populares de Salgari. La primera de ellas que podemos encontrar serían el ciclo Los Piratas de la Malasia. Esta constaría de las siguientes historias: Los Misterios de la Jungla Negra, del año 1895, Los Tigres de Montparnasse o Sandokan, en el año 1900, Los Piratas de la Malasia, 1896, Los Dos Tigres, del año 1904, Sandokan, el Rey del Mar, del año 1906, A la Conquista de un Imperio, en el año 1907, Sandokan a la Reconquista, del año 1907, La Reconquista del Montparnasse, de 1908, El Brahman de Assam, de 1911, La Caída de un Imperio, del mismo año 1911, y La Venganza de Yáñez, del año 1913. En esta serie de ciclos, el personaje más importante y más reconocido es Sandokan. Después tenemos también el ciclo Los Piratas de las Antillas, que consta de las siguientes historias: El Corsario Negro, de 1898, La Reina de los Caribes, de 1901, Yolanda, la hija del Corsario Negro, de 1905, El Hijo del Corsario Rojo, de 1908, y Los Últimos Filibusteros o Los Últimos Piratas, del año 1908. En esta serie de historias, el personaje más reconocido es el Corsario Negro, que sería pues un pirata. Tenemos también Los Piratas de las Bermudas, que consta de Los Piratas de las Bermudas, del año 1909, Dos Abordajes, de 1910, y Las Extraordinarias Aventuras de Cabeza de Piedra, de 1911. También existe el ciclo Aventuras en el Far West, que consta de las siguientes obras: En las Fronteras del Far West, de 1908, La Scotten Trace, de 1909, y Les Selve Ardenti, de 1910. Existen otra serie de ciclos conocidos como ciclos menores, los cuales son Capitán Tormenta, que inicia con El Capitán Tormenta, de 1905, y continúa con El León de Damasco, de 1910. Existe también La Flor de las Perlas, que comienza con Los Horrores de las Filipinas, del año 1897, y continúa con La Flor de las Perlas, de 1901. Después están Los Hijos del Aire, que empieza con Los Hijos del Aire, del año 1904, y continúa con El Rey del Aire, de 1907. Después tenemos Los Dos Marineros,
que comienza con el tesoro del presidente del Paraguay del año 1894 y termina con el continente misterioso del año 1894. A esto también es importante señalar que escribió otra serie de novelas de carácter independiente, es decir, otra serie de aventuras. Entre ellas encontramos las siguientes: Aventuras en África, de entre las cuales podemos señalar El Rey de la Montaña del año 1895 y también Los Bandidos del Sahara del año 1903. Tenemos también aventuras históricas. Unas de ellas son Las Panteras de Argel de 1903, Las Hijas de los Faraones de 1905 y Cartago en Llamas del año 1908. Tenemos nuevamente aventuras en el Far West, entre ellas Aventuras entre los Pieles Rojas de 1900 y El Rey de la Pradera del año 1896. Tenemos también aventuras en Rusia, Los Horrores de la Siberia del año 1900 y Las Águilas de la Estepa de 1907. Aventuras en India y China, entre ellas La Cimitarra de Buda de 1892, La Montaña de Luz de 1902 y En el Mar de las Perlas del año 1903. También tenemos aventuras en Oceanía, entre ellas Los Robinsones de 1896 y El Tesoro de la Montaña Azul de 1907. También tenemos aventuras en los polos, entre ellas En el País de los Hielos de 1896 y Un Desafío en el Polo del año 1909. También aventuras en el mar, algunas de ellas Los Pescadores de Ballenas del año 1894 y un drama en el Océano Pacífico del siguiente año, 1895. También existen aventuras en América del Sur. Una de ellas son La Ciudad del Oro de 1898, también están El Tesoro de los Incas de 1888 y La Capitana del Yucatán de 1899. Escribió una obra de ciencia ficción titulada Las Maravillas del 2000 y también escribió una autobiografía en el año de 1909. También, a pesar de todo esto, también es importante señalar que escribió toda una serie de cuentos y demás novelas que no hemos podido señalar en este video, pero que nos muestran pues la influyente obra de Salgari y su extensa obra. El día de hoy veremos un pequeño fragmento de Los Tigres de Montparnasse. En menos de 10 minutos, los dos piratas alcanzaron la orilla del río. Todos los hombres habían subido a bordo de los praos y estaban desplegando las velas, aunque hacía muy poco viento. ¿Qué sucede?, preguntó Sandokan saltando al puente. «Capitán, nos están atacando», dijo Girobatol. «Un crucero nos cierra la salida en la desembocadura del río». «Ah», dijo el tigre, «¿vienen a atacarme hasta aquí esos ingleses? Pues bien, mis tigres, empuñad las armas y nos haremos a la mar. Vamos a demostrar a esos hombres cómo luchan los tigres de Montparnasse». «¡Viva el tigre!», gritaron las dos tripulaciones con terrible entusiasmo. «¡Al abordaje! ¡Al abordaje!». Un instante después, los dos barcos bajaban por el río, y 3 minutos más tarde se encontraban en pleno mar. A 600 metros de la orilla, un gran buque que rebasaba las 1500 toneladas, poderosamente armado, navegaba a poco vapor, cerrándoles la salida del oeste. Sobre su puente se oían redoblar los tambores, que llamaban a los hombres a sus puestos de combate y las órdenes de los oficiales. Sandokan miró fríamente a aquel formidable adversario, y en lugar de asustarse de las dimensiones, de la numerosa artillería y de la tripulación, 3 o 4 veces más numerosa que la suya, ordenó: «¡A los remos, mis tigres!». Los piratas se precipitaron bajo el puente, poniéndose a los remos, mientras los artilleros apuntaban los cañones y espingardas. «Ahora nos toca a nosotros, barco maldito», dijo Sandokan, cuando vio los praos dispararse como flechas bajo el empuje de los remos. Súbitamente, un chorro de fuego brilló sobre el puente del crucero, y una bala de grueso calibre pasó silbando entre la arboladura del prao. «¡Patan!», gritó Sandokan, «¡a tu cañón!». El malayo, que era uno de los mejores artilleros que pudiera jactarse la piratería, encendió la mecha a su pieza. El proyectil se alejó silbando y fue a estrellarse en el puente del comandante, destruyendo al mismo tiempo el asta de la bandera. El barco de guerra, en lugar de contestar, dio una bordada, ofreciendo el costado de babor, del cual salían las extremidades de una media docena de cañones. «Patán, no desperdicies ni un solo tiro», dijo Sandokan, mientras un cañonazo retumbaba sobre el prao de Girobatol. «Destroza la arboladura de ese maldito, rómpele las ruedas, desmonta sus piezas, y cuando ya no tengas puntería, déjate matar».
En aquel instante, el crucero pareció incendiarse. Un huracán de hierro atravesó los aires y alcanzó de lleno a los praos, arrasándolos como si fueran barcazas. Espantosos alaridos de rabia y de dolor se alzaron entre los piratas, sofocados por una segunda ráfaga que lanzó por los aires remeros, artillería y artilleros. Hecho esto, el barco de guerra, envuelto en remolinos de humo negro y blanco, dio una bordada a menos de 400 metros de los praos y se alejó 1 kilómetro, dispuesto a reprender el fuego. Sandokan, que había quedado ileso, aunque derribado por una verga, se levantó enseguida. ¡Miserable!, tronó, mostrando los puños al enemigo. ¡Huyes, cobarde! ¡Pero te alcanzaré! Con un silbido llamó a sus hombres a cubierta. ¡Rápido! Instalad una barricada delante de los cañones, y después adelante. En un momento, a proa de los dos barcos fueron apilados palos de repuesto, barriles llenos de balas, viejos cañones desmontados y escombros de todo género, formando una sólida barricada. Los 20 hombres más fuertes volvieron a bajar para maniobrar los remos, mientras los demás se colocaban detrás de las barricadas empuñando las carabinas, y llevando entre los dientes sus puñales, que centelleaban entre los labios temblorosos. ¡Adelante!, ordenó el tigre. El crucero había detenido su marcha hacia atrás, y ahora avanzaba a poco vapor vomitando torrentes de humo negro. ¡Fuego a discreción!, aulló el tigre. Desde ambos lados se reemprendió la música infernal, respondiendo disparo por disparo, proyectil por proyectil, metralla contra metralla. Los 3 barcos, decididos a sucumbir antes que retroceder, casi no podían verse, envueltos como estaban en inmensas nubes de humo, que una calma obstinada mantenía sobre los puentes, aunque rugían con el mismo furor y los relámpagos sucedían a los relámpagos y las detonaciones a las detonaciones. El buque tenía la ventaja de su volumen y de su artillería, aunque los 2 praos que el valeroso tigre conducía al abordaje no cedían, rasos como barcazas, horadados en 100 lugares, hendidos, irreconocibles, con el agua ya en la bodega, llenos ya de muertos y heridos, continuaban avanzando, a pesar de la continua tempestad de balas. El delirio se había apoderado de aquellos hombres que no deseaban más que poder subir al puente de aquel formidable buque, sino para vencer, por lo menos para morir en el campo enemigo. Patán, fiel a su palabra, se había dejado matar detrás de su cañón, pero enseguida otro hábil artillero había ocupado su lugar. Varios hombres habían caído, y otros, horriblemente heridos, con las piernas o los brazos cortados, se debatían aún desesperadamente entre torrentes de sangre. Un cañón había sido desmontado en el prao de Giro Batol, y una espingarda ya casi no funcionaba, pero ¿qué más daba? Sobre el puente de los 2 barcos quedaban otros tigres sedientos de sangre, que cumplían valerosamente con su deber. El hierro silbaba por encima de aquellos valientes, desprendía brazos, destrozaba pechos, regaba los puentes, quebraba las amuradas, rompía cuanto pillaba, pero nadie hablaba de retroceder. Antes bien, insultaban al enemigo y hasta lo desafiaban, y cuando una ráfaga de viento desembarazaba a aquellos pobres barcos de los nubarrones que los cubrían, se veían, tras las semiderruidas barricadas, rostros hoscos y desencajados de furor, ojos inyectados en sangre, que despedían fuegos a cada relampagueo de la artillería, y dientes que crujían sobre las hojas de los puñales, y en medio de aquella horda de auténticos tigres, su capitán, el invencible Sandokan, que con la cimitarra en la mano, la mirada ardiente, los largos cabellos desparramados por los hombros, animaba a los combatientes, con una voz que resonaba como una trompeta entre el retumbar de los cañones.